Bom dia. Luís vai traduzir. Eu quero, primeiro que tudo, trazer-vos a saudação dos militantes portugueses que estão convosco, que estão nesta luta, em particular do deputado do Bloco de Esquerda, que enviou uma mensagem. Quiero dar en primer lugar un saludo de los camaradas portugueses que están con nosotros y en particular del diputado del Bloque de Esquerda que nos ha enviado un mensaje que paso a leer. Camaradas, como diputado del Bloque de Esquerda en la Asamblea de la República de Portugal, desde aquí os envío un fuerte abrazo de solidaridad, de fraternidad y de lucha por la exigencia de liberación inmediata de los presos políticos republicanos de Cataluña. Quienes os acusan son los verdaderos criminales y los que quieren aplicar leyes de tiempo de la dictadura franquista. Los presos republicanos catalanes luchan por el derecho a la autodeterminación de la nación catalana, que es uno de los principios elementales de la democracia. El Estado español debe libertar inmediatamente y sin condiciones a los presos republicanos de Cataluña. El Bloque de Esquerda ha hecho en Portugal varias acciones de solidaridad con los presos republicanos de Cataluña y tiene decidido y ha exigido y continúa exigiendo su liberación, su libertad. Un fuerte abrazo de solidaridad. La Cataluña republicana triunfará. ¡Viva la libertad! João Vasconcelos, diputado del Bloque de Esquerda en Portugal. Há também uma mensagem do Círculo de Discussão dos Militantes Socialistas e que é assinada pelo deputado da Constituinte Aires Rodrigues. Hay también un mensaje del Círculo de Discusión de Militantes Socialistas y que está firmado también por el que fue diputado de la Asamblea Constituyente, Aires Rodríguez. Lo leo. Saludo a la reunión pública por la libertad de los presos políticos catalanes. El Círculo de Discusión e Intervención Militante Socialista de Mariña Grande, compuesto por militantes de diferentes sensibilidades políticas, envía este mensaje, manifestando su más profunda solidaridad con la lucha por la libertad de los dirigentes políticos catalanes. Algunos de entre nosotros, los más viejos, conocimos y vivimos la dictadura salazarista y sus consecuencias, la cual, en colusión con la dictadura franquista, impuso durante décadas una capa de plomo sobre la clase obrera y las poblaciones ibéricas. Vivimos y participamos también en la Revolución de Abril del 74, donde los trabajadores y la población en las calles, del norte al sur del país, desmantelaron las instituciones salazaristas. Movimiento que amenazaba extenderse al Estado español y que fue sujetado a través de pactos, permitiendo la continuación de instituciones franquistas como la Ley Mordaza. Por la revocación de la Ley Mordaza, por la libertad de todos los presos políticos catalanes, viva la unidad de los pueblos ibéricos. Eu vou agora acrescentar algumas palavras daquilo que gostava de poder partilhar convosco. Voy ahora a citar algunas palabras de quien quería hablar con vosotros. Camaradas, nós temos um passado comum. Camaradas, tenemos un pasado común. Um passado de luta pelas liberdades e pela paz e pela união livre dos povos. Un pasado de lucha por las libertades y por la paz y por la unión libre de los pueblos. Há um escritor português que morreu não há muitos anos, socialista. Hay un escritor portugués que murió no hace muchos años, socialista, republicano, que adotou o nome de Miguel Torga. Que adoptó el nombre de Miguel Torga. Miguel em homenagem ao vosso Miguel Cervantes. Miguel como homenaje a nuestro Miguel Cervantes. E Torga, uma planta selvagem da sua terra de trás dos montes. Y Torga, una planta salvaje de su tierra de tras los montes.
Ele defendia a União Livre das Repúblicas Soberanas Socialistas Ibéricas. Y él defendía la unión libre de repúblicas soberanas socialistas ibéricas. E era profundamente anti-União Europeia. Y era profundamente contrario a la Unión Europea. Porque considerava que a União Europeia era para impedir a união livre dos povos soberanos. Porque consideraba que la Unión Europea se había hecho para impedir la unión libre de los pueblos soberanos. Camaradas, nós, como vos disse, temos passado de luta conjunto. Como he dicho, tenemos un pasado de lucha conjunto. E como disseram o camarada Aires Rodrigues e os militantes socialistas do Círculo de Discussão, Y como dijeron el camarada Rodríguez y los militantes socialistas del Círculo de Discusión, há 45 anos, em Portugal, nós conseguimos libertar-nos da opressão salazarista. hace 45 años en Portugal conseguimos liberarnos de la opresión salazarista. Eu tenho o orgulho de ter participado nas manifestações que tiraram os presos políticos da cadeia. Yo tuve el orgullo de participar en las manifestaciones que sacaron a los presos políticos a la calle. Porque, atenção, não foi ato automático o golpe de Estado e a libertação dos presos políticos. Porque no fue un acto automático el golpe de Estado y la liberación de los presos políticos. Foi a mobilização do povo nas ruas, tomando tudo em suas mãos, Fue la movilización del pueblo en las calles, tomándolo todo en sus manos, que se abeirou das cadeias e abriu as portas dos presos políticos. la que rompió las cadenas y abrió las puertas de los presos políticos. É o movimento do povo que pode libertar os presos políticos. Também aqui, certamente. Y el movimiento del pueblo por la libertad de los presos políticos también se desarrolló aquí. Tenho orgulho de termos conseguido escrever isto, as liberdades democráticas completas, na Constituição Portuguesa. Tengo el orgullo de haber conseguido inscribir esto, las libertades democráticas completas, en la Constitución portuguesa. Desgraçadamente, os trabalhadores em Espanha ainda não o conseguiram realizar. Desgraciadamente, los trabajadores de España eso todavía no lo consiguieron realizar. Não quer dizer que tenha sido por falta de combate, No quiere decir que haya sido por falta de lucha, por falta de muito combate e de muita força e de vontade para mudar a situação. por falta de muchos combates y de mucha fuerza y de mucha voluntad por cambiar la situación. Outros obstáculos políticos se levantaram e que impediram que o vosso combate pudesse seguir junto com o combate dos militantes portugueses. Otros obstáculos políticos se levantaron e impidieron que nuestro combate pudiera seguir junto con el combate de los militantes portugueses. Será uma discussão e diálogo que devemos ter todos sobre todas estas dificuldades que temos em toda a parte para podermos avançar. Tendremos que mantener un diálogo y una discusión sobre estas dificultades que tenemos en todas partes para poder avanzar. Mas, camaradas, quero-vos dizer que em Portugal os trabalhadores portugueses e os militantes operários são extremamente sensíveis ao que se passa no Estado espanhol e, em particular, com os trabalhadores e os militantes presos da Catalunha. Pero quiero deciros que en Portugal los militantes políticos, los militantes sindicales, estamos muy atentos a lo que pasa en el Estado español y en particular a lo que pasa con el pueblo y con los presos políticos de Cataluña. Quero, por exemplo, a minha Federação Sindical dos Professores, a principal federação dos professores portugueses, FENPROF, Que, por ejemplo, mi federación sindical, la federación sindical más importante de los profesores portugueses, FENPROF, aprovou em encontro nacional, por proposta do secretário-geral da FENPROF, aprobó en su encuentro nacional, a propuesta del secretario general de FENPROF, de defesa incondicional dos militantes presos da Catalunha pela sua libertação e pelo respeito pelo referendo e pelo resultado do referendo na Catalunha. la defensa incondicional de los militantes catalanes presos por su movilización y por la defensa incondicional de los resultados del referéndum de Cataluña. O mesmo aconteceu com outras organizações sindicais, Lo mismo pasó con otras organizaciones sindicales. tal como o deputado do Bloco de Esquerda explicou. Os deputados na Assembleia da República procuraram que a Assembleia da República assumisse a mesma posição. Tal como explicó el diputado del Bloque de Izquierda, los diputados en la Asamblea Nacional intentaron
que la Asamblea Nacional asumiera la misma posición. Eles conseguiram a mesma posição do Bloco de Esquerda, dos deputados do Partido Comunista e de uma parte dos deputados do PS. Y consiguieron el apoyo de los diputados del Bloque de Izquierdas, de los diputados del Partido Comunista y de una parte de los diputados del Partido Socialista. Mas os deputados da dita direita, do PSD e do CDS e os deputados do PS que suportam o governo, Pero los diputados de la llamada derecha, del PSD y el CDS, y los diputados del Partido Socialista que apoyan al gobierno, que sostienen al gobierno, votaram contra a posição dos outros deputados socialistas e dos deputados comunistas e bloquistas. votaron en contra de la posición de otros diputados socialistas y de los diputados comunistas y bloquistas. Não se pode tocar na Catalunha, um assunto interno da Espanha. No se puede tocar a Cataluña, es un asunto interno de España. Mas, camaradas, são estes mesmos deputados, estes mesmos partidos, PSD e CDS e governo, que vêm neste momento completamente numa atitude de arrogância brutal, atacar a Venezuela. Y son esos mismos diputados del CDS y del PSD y del gobierno los que ahora tienen una urgencia tremenda por atacar a Venezuela. Que seja reconhecido, reconhecem o governo que se autoproclama fantoche da Venezuela e condenam a eleição e não reconhecem a eleição livre do presidente da República da Venezuela. Y exigen el reconocimiento del gobierno fantasma de Venezuela y condenan al gobierno legítimo elegido en las São elecciones. os mesmos que atacam as conquistas sociais do 25 de Abril. Son los mismos que atacan las conquistas sociales del 25 de abril, Os direitos laborais, a los derechos o laborales, direito à greve, al derecho de huelga, que impõem a precariedade que imponen la precariedad e que fazem com que neste momento haja mobilizações fortíssimas em Portugal para defender as conquistas sociais de Abril. y que hace que hoy en este momento haya movilizaciones fortísimas en Portugal para defender las conquistas sociales de abril, Como o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, como en el Servicio Nacional de Salud, la escuela pública, para quem o governo diz não existir dinheiro, para las que el gobierno dice que no tiene dinero, mas existe dinheiro aos milhões e milhões para salvar os banqueiros. pero sí hay dinero, millones y millones, para salvar a los banqueros. Não os bancos, porque os bancos continuam a afundar. No a los bancos, porque los bancos continúan hundiéndose. E os banqueiros continuam a gerir esses mesmos bancos. Y los banqueros continúan A gerir, a dirigir, continúan dirigiendo esos mismos Dão o bancos. dinheiro sem qualquer controle. Y su dinero sin ningún control. E falta para os serviços, para as conquistas de Abril. Estamos juntos, camaradas. Y, Estamos juntos no combate pelas liberdades totais, as liberdades democráticas, a libertação dos militantes presos da Catalunha, o respeito pelo referendo na Catalunha, a libertação, os direitos dos povos, dos sindicalistas em Espanha, o fim dos artigos franquistas. Estamos juntos por la defensa de las libertades totales, por la defensa de los derechos sociales, por la defensa de los derechos del pueblo catalán, por la defensa de los presos catalanes. Como dizia Miguel Torga, havemos de construir uma união livre das repúblicas ibéricas socialistas e soberanas. Como Obrigada. decía Miguel Torga, hemos de construir una unión libre de repúblicas ibéricas, socialistas y soberanas.